Ustedes que dijeron, ya no va a regresar este pelón a cuadro, no, pues aquí estoy, estamos en vivo, en directo a través de esta plataforma, con la verdad, aunque duela. Hay enojo, mucho enojo, porque están pintando líneas amarillas en el malecón. También porque había multas por el tema de las placas, pero ya están empezando a aclarar la situación y creo que eso es bueno. Pero, ¿por qué las líneas amarillas en el malecón? ¿Y por qué la aplicación de multas por la falta de placas? Esto lo vamos a platicar en un momento. Además, hay buenas noticias para Campeche en temas de hidráulicos, en energía eléctrica y también en protección civil, porque hay mucha inversión que ya llegó y otra que está a punto de llegar. Además, exfuncionarios estatales comienzan a ver un foquito de esperanza. Algunos porque ya devolvieron lana, otros porque van a tener que hacerlo, cuando menos están fuera de la cárcel. Y con estos y otros temas me arranco aquí en Trasfondo, donde digo la verdad, aunque duela. Bueno, pues resulta que de la noche a la mañana hubo enojo en la ciudad porque de esa misma forma fue pintada la línea amarilla en gran parte del malecón de la ciudad. Específicamente entre la glorieta de la Plaza 4 de Octubre hasta la de Pedro Sainz de Baranda, ese héroe que muchos mencionan y pocos conocen. Bueno, el asunto, el asunto es que todo tiene que ver con el tren ligero. Sí. ¿Por qué? Pues porque el tren ligero requiere, sin duda, de un paso mayor. Ahora, en primera, vamos a hablar del tren ligero. El tren ligero, el BRT, es un transporte muy necesario para que a futuro, cuando ya no se pueda construir, pues ya esté listo. ¿Por qué? Porque aquí viene lo bueno. Fíjense, esta es la parte del malecón que va desde el Monumento a la Campechana hasta el 4 de octubre. Y chequen qué bonitos están estos tres carriles en ambos lados. Chequense, pero llegando precisamente a esta glorieta, empieza la parte desastrosa de este malecón. Esta parte del malecón que va desde la Plaza 4 de Octubre y atraviesa prácticamente 1 kilómetro y cachito hasta Pedro Sainz de Baranda es más angosta. Y por aquí también va a pasar este tren ligero. Vean ustedes los dos carriles que quedan, el izquierdo, que es el de alta velocidad, y el derecho. Y ahora mi pregunta es, ¿dónde está la parte del estacionamiento? Bueno, pero vamos por partes. Aquí continuamos y vamos a continuar y veremos que lo que más ancho está es el camellón y la bolsa de quienes construyeron este malecón hace muchos años. Este malecón fue entregado o fue inaugurado en el año 2000. Su construcción fue más o menos entre el 95 y el 2000. Y no tiene las mismas medidas. No hay que ser arquitecto, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ingeniero. Hay que ser un ciudadano con un poquito de sentido común y con buena visión para darse cuenta que una parte está bien hecha y la otra está hecha con las patas. Y ahí está, vean ustedes, ahí tuvimos que pasar un cortejo fúnebre y bueno, vamos a llegar precisamente hasta donde está Pedro Sainz de Baranda. ¿Te escucho? ¿Y los sábados de paseo que van súper mega rápido? No, hombre, los sábados de paseo, pues bueno, esa es otra historia. Vean acá, aquí cambia. Ahora, vamos hasta allá. Vamos a llegar hasta Pedro Sainz de Baranda y todos sabemos que el malecón de Campeche, de Pedro Sainz de Baranda hasta justo Sierra Méndez, está precioso. Me regreso, si me pueden regresar ahorita el video hasta más o menos la parte donde están las franquicias estas de comida que todavía quedan en Campeche, en cualquier momento se van a ir. Mientras tanto les explico. Sí, en efecto, el tren ligero va a ser una maravilla, me queda claro que sí es muy necesario, que es un proyecto que qué bueno que estamos construyendo hoy o que construye el gobierno ahora, porque si lo hubieran construido dentro de 10 años, pues hubiera sido imposible. Las cosas se hacen con planeación.
Como le faltó al malecón, y no le estoy quitando la culpa al actual gobierno, ni federal ni estatal, pudieron haber reducido el camellón. Claro, este camellón central que ven a partir de acá, que es más ancho que el arroyo vehicular, lo pudieron haber reducido unos cuantos metros y entonces reubicar las plantitas, las que todavía viven. No, aquí sí está bien bonito. Y tendríamos una parte más ancha y no hubiera habido bronca. Ok, hasta aquí creo que pudiéramos coincidir muchos campechanos en que hubiera sido una solución tranquila, sincera, sencilla, pero costosa. Y esto se debe a que entre el 95 y el 2000, quienes construyeron este malecón, que no estoy diciendo que esté mal, ahí está, vean ustedes, vean el ancho del camellón y vean el ancho de la carretera, pues ¿qué era más importante, el camellón o el tráfico vehicular? Yo creo que quienes lo construyeron no pensaron que algún día iba a haber más tráfico en Campeche. Yo creo que pensaron, y no sé por qué se los aprobó el gobierno en turno, o más bien no pensaron que algún día el desarrollo iba a llegar. Pero ahora que llegó, esto se ha convertido en un problema. Y de pronto nos enteramos que la autoridad pintó de amarillo todas las banquetas de ambos lados. Y aquí viene lo interesante, sabemos que la línea amarilla es una prohibición para estacionarnos. Y ahí es donde brincamos todos, me incluyo, y dijimos, oigan, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora resulta que todo el mundo va en la tarde a tomarse una foto al malecón, que todo el mundo se estaciona en todo el malecón y por eso están enojados. Bueno, de entrada, ya el gobierno del estado emitió un comunicado en el que dice que no habrá ningún tipo de multa, ni detención, ni nada por el hecho de que se estacionen en franja amarilla, que incluso están en pláticas con los encargados de la construcción del tren ligero para que, pues para que le quiten lo amarillo al malecón, yo creo. Ahí lo dice, ante las inquietudes por el balizamiento de amarilla en el malecón, informamos que no se aplican multas por estacionarse en la zona, aunque se han emitido boletas de infracción. Es decir, quienes tengan una boleta de infracción, vayan para que se la sellen o pregunten si nada más la tienen que tirar y punto. Y que están en pláticas con los directivos del tren ligero para atender la situación. Qué bueno que el gobierno del estado de Campeche, que encabeza Laida Sansores San Román, comprendió la situación y dijo, no se aplican multas. Ahora la pregunta es, ¿van a quitar un pedazo de camellón para que esté más amplio el malecón? No lo sé, porque esto requiere lana. Y seguramente también los ciudadanos van a decir, ¡ay, van a romper otra vez! Y ahí se va a trazar el tren ligero que nadie quiere, pero que todos se van a subir. Así como el Tren Maya. He visto a más, ¿cómo le llaman? No, pero detractores, ¿no? Detractores del Tren Maya en el Tren Maya que a los propios de Morena, con todo respeto. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Son las multas por la aportación de placas en el lugar donde no debe ir. Ojo, de acuerdo a la autoridad, las placas deben ir en el lugar donde indica el fabricante. Bueno, ¿y si el fabricante no dice dónde van? ¿O y si el fabricante dice que van en el techo? ¿Qué hago? Bueno, saco mi instructivo del vehículo, la coloco en el techo y cuando llega la policía, el fabricante dice que va en el techo y no me pueden hacer nada, porque estoy cumpliendo lo que dice el fabricante. Pero no, vayámonos al sentido común nuevamente, que es el menos común de los sentidos. Todos, desde hace muchos años, conocemos vehículos. Y bueno, en Campeche, salvo los pocos que tienen un Ferrari, un Lamborghini, un Aston Martin o uno de estos superautos, pues generalmente ya sabemos que las placas las ponemos en las defensas o en el portaplacas delantero y trasero. Que adentro no hay un portaplacas. Que en las ventanas no hay un portaplacas. Que algunos lo hacen, incluso un servidor lo hizo en alguna ocasión, pues para que se vea estético el carro y no le vayas a abrir un hoyo a la fascia. Bueno, esa es otra cosa. Pero ahora hay muchas tiendas en donde podemos adquirir estos portaplacas. Que resulta que a una mujer le habían puesto una multa, ahí aparece igual en redes sociales, que porque llevaba el portaplacas, pero no debe ser así.
Bueno, ya dejaron muy claro que este tipo de multas es siempre y cuando la placa no se vea, pero no por llevar portaplacas. Podemos utilizar un portaplacas para poner la placa, para eso es. Digo, es como el bacín en la casa. Si no sabemos para qué sirve, vamos a seguir haciendo donde no se debe. Entonces, aquí el punto es que ya sabemos para qué es el portaplacas y ahí tiene que ser. Ahora, esta persona que menciona que le pusieron una multa, pues también subió una foto de la multa, pero no está muy legible, entonces no sé si realmente la multaron por llevar un portaplacas o no, pero ya aclaró el subsecretario de Seguridad Pública, Alejandro García Villalpando, que no se puede multar por traer portaplacas, que es en caso de que la placa no se vea, y eso es algo muy diferente a llevar un portaplacas. Incluso hubo un tema aquí con una viajera que vino de no sé dónde, en un vehículo de lujo, en un Mercedes-Benz rojo, en el cual, pues el cual fue retirado. Yo creo que lo que sí deberíamos pedirle a la autoridad es que retirar un vehículo, pues óiganme, también es un exceso. Pero eso lo digo yo como ciudadano. Y porque sé que la gobernadora Laida Sansores escucha a la gente y pone atención y dialoga. Y seguramente ya estará en pláticas con la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, para decirle, oye, vamos a bajarle un poquito a este tema. Ahora, ¿por qué es necesario traer la placa? Por un tema de seguridad, así de sencillo. Imagínense con qué facilidad puede un grupo delictivo o un delincuente quitar la placa que trae adelante después de cometer una fechoría o cuando va a cometer alguna fechoría. ¿Cómo podemos exigirle a los que están en el C5 que le den seguimiento a un vehículo que no tiene placas? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo seguir a un vehículo si no sé cuáles son las placas? Aquí está quien subió esta información diciendo que le habían quitado el vehículo, que le habían multado porque trae un portaplacas. Pues se ve claramente la placa, ya sabemos que las letras, bueno, ahí porque le taparon un poquito, ¿no? Para que no se viera la placa, aunque luego ahí en la hoja de la infracción, pues ahí se ve el número de placa. Pero bueno, así es que bueno, el punto es que las placas tienen que estar visibles por un tema de seguridad. Yo pregunto a la gente que se estaba quejando con el tema de los sicarios. ¿Saben por qué era difícil localizar las motocicletas? En primera, porque hay un montón en Campeche, ya parecemos la India. En segunda, porque motos negras con verde o verde con negras también hay un montón. Con escapes escandalosos. Con escapes escandalosos y con foquitos, otro montonal. Pero el problema más grande era que las placas se las quitaban. Digo, yo no conozco en la historia ni siquiera de los asesinos seriales. Había unos tan inteligentes que intentaban no dejar huellas. Es lo mismo que pasa con estas personas. Pero bueno, la franja amarilla no genera multas y las placas hay que ponerlas. Es por seguridad de todos. Hay que exigirle a la autoridad que cuando alguien sin placa circule, pues también lo multen. Porque esto es tan sencillo como yo pago mi agua y yo veo que el vecino se le roba. ¿Ustedes creen que no da coraje? Obvio que sí da coraje. Es lo mismo que acá. Uno trae su vehículo bien, hay motociclistas que van máximo 2 con su casco y luego ves una familia completa sin casco, óyeme, con 4 niños, ¿no? Uno en la panza, otro abrazado, otro colgado y el niño que maneja, porque parece ser que es un infante que no tiene mayor, ¿cómo se llama?, inteligencia. Y entonces dices, bueno, que los multen también a ellos. Así es que aquí se tiene que aplicar por parejo la ley. Y no podemos pedirle a los policías que utilicen criterio. Insisto, ¿por qué? Porque es la ley. Y los policías no tienen que interpretar la ley, no lo pueden hacer, no son abogados para interpretar la ley, ellos cumplen con el mandato de arriba. Así que ojalá que arriba sea donde pongan un poquito de atención. Digo, vamos a llevarla tranquila, no estoy diciendo que lo dejen de hacer, pero que lo hagan con un poquito mayor de tranquilidad. Hablando de inseguridad, hablando de este tema de ejecuciones, vean lo que pasó en Texistepec, Veracruz, hace apenas unas horas.
La candidata morenista a la alcaldía de ese municipio fue atacada a balazos mientras realizaba una caravana en estos pochimóviles. Bueno, aquí en Campeche los conocemos como pochimóviles. Fallecieron 4 personas, entre ellas Yesenia Lara. Además hubo 3 heridos. Este es el momento en el que se disponían a salir. Vamos a dejar el audio, por favor, para que escuchen esto que fue lamentable, de verdad lamentable. Bueno, lo comentamos mejor. Bueno, estaba el momento en el que ellos salían muy tranquilamente y de pronto la gente comienza pues con esto que es la emoción de ir acompañando a su candidata ahí en Veracruz, el estado gobernado también por Morena y por la gobernadora Rocío Nale. Y aquí comenzamos a ver un poquito el problema, la gente como que comienza a espantarse y ahora vamos a ver gente corriendo. Ahí fue el momento exacto en el que comenzaron a disparar. Eran ráfagas de ametralladora de acuerdo a los informes policíacos, con los que ultimaron a Yesenia Lara, a otras 3 personas más y además de 3 heridos. Ahí todo el mundo comienza a correr. Pélate, maestro, porque aquí es parejo. Bueno, las investigaciones aún continúan. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo? No es la primera vez que sucede en México. Le ha tocado a morenistas, a priistas, en fin. Yo entiendo el fervor de la política. Lo que nunca voy a entender es este tipo de situaciones, porque al final mataron a un ser humano. Hablando de seres humanos, pues los seres humanos cometemos errores, pero hay unos que se empeñan en cometerlos. Y es el caso de, perdónenme priistas, es el caso del Partido Revolucionario Institucional. Ricardo Miguel Medina Farfán, el Kid Medina Farfán, ese que boxeaba en las redes sociales para ganarse el voto en la pasada elección a la alcaldía y que perdió creo que en 3.º o 4.º lugar, es nuevamente, sí, otra vez, el dirigente estatal del PRI. Eso es masoquismo del PRI. Es masoquismo del PRI, ¿va? Bueno, lo acompaña en la Secretaría General Diana Gabriela Mena Lezama, quien también ya había buscado en algún momento una diputación local y que me parece que ella pues sí tiene una calidad política muy diferente, pero bueno, ahí regresó Medina Farfán. ¿Qué dicen los priistas? Que él no era el bueno, que el bueno era otro, pero que también es tan malo como él y que por eso fue que no quedó. La cosa es que al interior del PRI están enojados. No lo dicen porque si algo tienen los priistas no es precisamente la lealtad, sino que aguantan todo lo que les impongan. Y yo pregunto nuevamente, ¿que no hay otros personajes en el PRI? Porque al menos en las fotografías que he visto, hay muchos priistas que llevan ahí muchos años esperando cuando menos el saludo de la dirigencia nacional y no los voltean a ver. ¿Qué les ofrece? Puede ser, ¿no? Yo creo que sí. Tan buenos resultados que cuando fue dirigente estatal, todos los priistas se fueron a Morena y a Movimiento Ciudadano. Que cuando fue diputado local, pues pasó casi desapercibido y ahorita, bueno, luego a la alcaldía, ¿no? Candidata a la alcaldía y cómo quedó. Y ahorita que está en la regiduría, pues a veces hasta se queja de que no llegan los regidores, pues no lo pelan. Pero bueno, vamos a ver qué va a hacer. Hubo uno que daba clases de, ¿cómo se llama? Clases de Zumba, ¿no? Ahora que veo esta imagen, ahí está Cristian Michel Castro Bello, diputado federal, que a mi parecer pudo haber sido excelente dirigente. Que si lo quieren catapultar para algo a futuro, y que me queda muy claro que tiene mucho futuro, Cristian, pudo haber estado al frente del PRI en el estado, en lugar de Ricky. ¿Por qué no se inscribió? Algunos me decían, es que es sobrino de Alito, del dirigente nacional. Era sobrino de Alito cuando buscó la gubernatura. ¿Y cuál fue el problema? Ninguno.
Tal vez la campaña que hizo no fue la adecuada y por eso no ganó, pero recordemos que fue una elección muy, pero muy cerrada. Y creo que al interior del PRI hubiera estado mucho mejor visto. Ya se prepara una salida de priistas, otra más. Ya no van a tener. Ya no van a tener priistas. Bueno, van a quedar Ricardo Miguel y los que veíamos allá. Yo recuerdo aquellas elecciones de priistas o aquellas designaciones. No, con banderas y toda la cosa. Y ahorita fue la única fórmula que se registró. Otra mujer que otro personaje priista que se me hacía interesante para dirigir era Carla Guadalupe Toledo Zamora, la senadora Carla Toledo. ¿Por qué no se inscribió? No lo sé. Me extraña, pero hubiera sido maravilloso que ella estuviera ahí. Lo digo de verdad. Óyeme, ahí está ondeando la bandera, muy orgullosa y qué bueno. De hecho, ahí me contestó la crítica breve que hice a través de Trasfondo, diciéndome que pues ellos están trabajando en territorio. Yo entiendo el tema. La pregunta es, ¿por qué no buscar otras caras? Sobre todo porque ella también, desde esa trinchera tan importante que es el Senado, está haciendo una chamba interesante. Alejandro Moreno Cárdenas era senador de la República y dirigente estatal del PRI. Pudo haberlo hecho también ella. No entiendo por qué no. Pero bueno, ahí está. Aquí me contestó Carla Toledo, le agradezco mucho. Dice que en algunos partidos son los mismos que venían al PRI. O sea, están aceptando los priistas que todos se salieron del PRI y se fueron a Morena o a Mosi. Y de ahí me cambió el tema de la seguridad, etcétera. Yo entiendo el punto, hay que defender la casa, hay que defender las causas, pero bueno, al final yo espero que sí podamos echarnos un café y después tener acá una plática para que los seguidores de Trasfondo puedan verla y dirimir algunas diferencias políticas, claro, porque la amistad nunca se acaba, al menos conmigo no. Y precisamente algunos priistas preguntaban que desde cuándo una comisión de procesos internos tomaba protesta a la dirigencia estatal. Dicen que el artículo 180 de los estatutos es claro y que corresponde al Consejo Político Estatal tomar protesta a la dirigencia y el Consejo Político pues no hubo. Dicen que la convocatoria no puede estar por encima de los estatutos y que desde cuándo un método de elección puede concluir sin el aval del Consejo Político Estatal. Yo les digo desde cuándo, desde el día que llegó Ricardo Medina Farfán. Pero bueno, al final, para Morena, para Movimiento Ciudadano, incluso para el PAN, que también ya renovó su dirigencia, esto es maravilloso, porque pues se consuma una vez más otra caída para el priismo campechano, que de por sí ya estaba muy devastado y que yo creo que con más tropiezos de este estilo, dentro de poco, ya va a desaparecer del plano político. Y me entristece de manera personal porque tengo amigos al interior de todos los partidos políticos y muchos de ellos que están en el PRI siguen esperando, como chinitos, milando, nada más. No les dan absolutamente nada, viven ya sin la esperanza inclusive de que los volteen a ver, pero bueno, hay quienes quieren tener al partido, ¿para qué? Para seguir demostrando que como líderes, no hombre, son buenos para la foto. El que también tengo su foto es Walter N., es el ex titular de la Unidad de Comunicación Social, quien ya salió después de presentar un cuadro de estomacal, ahí bastante duro. Lo tuvieron que internar en el Hospital General de Especialidades y apenas hace unos días fue liberado para que pueda llevar su proceso fuera de la prisión. Pagó 200,000 pesos de garantía, esto dieron a conocer sus abogados. En caso contrario hubiera sido hasta el 8 de julio cuando le dieran la audiencia, pero bueno, se la adelantaron. Por otro lado, mientras que Walter ya va a poder llevar su caso en libertad, su proceso en libertad, bueno, en libertad entre comillas, porque tienen que estar yendo a firmar y tienen que estar ahí presentándose. Adlemi N.,
la que fuera directora del Covacam, devolvió la cantidad de 109,807 pesos por el proceso de acción de corrupción que era acusada desde diciembre de 2022. Con esto, una de las dos carpetas en su contra, pues ya se calmó. Por 109,000 pesos, creo que salieron más caros sus abogados. Ay, me los llevé sin querer. Yo conozco a varios exfuncionarios, incluso he platicado con algunos de ellos que me dijeron, yo apenas me enteré que había una investigación en mi contra, saqué mis cuentas y dije, no, sí, creo que sí me pasé de lanza y llegué con mi maleta de dinero. Dijo uno de ellos, es un exalcalde y otro más era subsecretario, en fin, y mejor devolvieron la lana. Y qué bueno que devuelvan el dinero, porque yo siempre he dicho, ¿de qué sirve que los metan a la cárcel? De nada. El daño se lo hicieron al erario, es decir, a la lana de todos. Si los metes en la cárcel, ¿qué? Hay que mantenerlos allá. Y dos, yo prefiero que demuestren, ¿no?, que no lo hicieron, o que acepten que sí lo hicieron y que caigan los que tengan que caer. Pero, ¿para qué? Desafortunadamente la prisión preventiva oficiosa es para estos casos y ni modo. Bueno, ya con esos 109,000 pesos, a ver cuánto nos toca, ¿no? Así como el Fobarroba, ¿cómo se llama? Fobarrobas, esa cosa. Bueno, la gobernadora Laida Sansores gestiona y gestiona bien. Y hace unos días estuvo aquí en Campeche la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, se reunió con la gobernadora y con funcionarios estatales, directores de área, en fin, Emilia Calleja Alor. Esto es para incrementar la potencia, modernizar la infraestructura eléctrica en todo el estado y que mejore el servicio. Y ojalá que también baje el precio. Digo, ya aprovechando que andan por allá, mi gober, dígale que también nos sigan. Bueno, ya tenemos la tarifa más baja, aunque No parecía. pues no pareciera, porque acá hay mucho calor y tenemos que prender el ventilador todo el día. Los que tienen aire, 2, 3 aires, pues ahí. Luego el problema es que prenden todos los aires que tienen muchos aires en su casa, prenden 3, 4 aires, luego se les va el transformador de la colonia y a soplarse con hoja de plátano el quesh porque se siguen muriendo de... Así es, se siguen muriendo de calor y luego una semana sin energía eléctrica. Pero bueno, ojalá y que en lo que llega la modernidad de la energía eléctrica, que yo creo que sí va a llegar, lo que sí vamos a tener garantizada es el agua. Bueno, al menos con esto del nuevo acuaférico de Campeche, en el que se ejercerán más de 1,330 millones de pesos, que es un ofrecimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También estuvo aquí en Campeche el director general de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López. Así que vamos a tener también agua. Y esto que ven acá es lo que sucedió apenas este lunes por la tarde o por mediodía. Fue la inauguración del nuevo edificio de la Secretaría de Protección Civil y la modernización de la estación de bomberos que, vaya, cuando menos ya tiene lo necesario para que puedan operar estos que les dicen los tragahumos. Hace 28 años se creó el CENECAM. ¿Se acuerdan del CENECAM, el Centro Estatal de Emergencias, que estaba ubicado en el centro histórico y que tampoco te podías estacionar porque pintaron todo de línea amarilla? Para que vean que no es la primera vez que nos pintan línea amarilla aquí en Campeche. Eran gobiernos del PRI, fueron al menos 3. Pero bueno, hace 28 años, creo que hasta más. Ahora ya tienen este edificio. Las nuevas instalaciones tienen una inversión histórica de más de 56.8 millones de pesos, casi nada, provenientes del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, como Campeche, que es el FOPET. Y bueno, qué bueno que ya tienen miren nada más. Y ahí no van a tener tanto problema con la energía eléctrica, tienen sus paneles solares, ojalá que Anuar Dajer ponga ya, miras a sus climas 9. No, pueden rolar. Hoy no pueden rolar uno para acá que hace calor. O un iPad. Pero como los de Alito, ¿no? Esos estarían buenísimos. Pero bueno. Ahora de acá me voy hasta el Colegio de Bachilleres de Campeche. Esta noticia la verdad es que me da un poco de vergüenza, pero no por mí, sino porque causa pena ajena.
Resulta que con fotografías, nombres de sus presuntos acosadores, etcétera, alumnos del plantel Lerma dieron a conocer a personajes, tanto de la institución como de fuera, que acosan a las alumnas y alumnos. Vean esto resulta verdaderamente patético. Es un químico encargado del laboratorio que le mandaba mensajes a una alumna que le decía que era su muñequita y hay unas conversaciones que, verdad, dan mucho enojo. Que se le acercaba, que le sacaba plática y que luego le empezó a mandar mensajes, ¿no? El climita está rico para sacar las prendas de invierno. Qué santa, man. Bueno, en fin, resulta que ya hay una investigación del Covacam para que esto se aclare. Por lo pronto, este químico, director del laboratorio, ya fue separado de su cargo. Pero ahí está, mira nada más. Y ahí está esta hermosa estampa que dejaron los alumnos y alumnas en la puerta del Colegio Bachilleres Plantel Lerma. El director general de la institución, César González David, fue el que anunció que el químico había sido removido del cargo y que van a investigar cuidando la integridad de los estudiantes, pero dice: respaldaremos a nuestro personal siempre que se demuestre que las acusaciones sean falsas o infundadas. Es decir, si el químico o cualquier otro trabajador del Covacam es culpable, para afuera. Creo que ya sucedió lo mismo en otra institución, en CECITEC, si no me equivoco, que dirige muy bien, por cierto, la maestra Margarita Duarte Quijano, que yo insisto debería ser la secretaria de Educación o algo así, pero bueno. Y precisamente este viernes le sacaron unas imágenes a César González David, que porque se fue a pasear el fin de semana o no sé cuándo con una amiga o novia o algo así, y resulta que exhiben por un periodista. Bueno, lo tomo acá no porque lo haya exhibido un periodista o un reportero, sino porque el director del Covacam se defiende diciendo que rechaza este tipo de periodismo, entre comillas. Dice que no va a dar explicaciones de su vida personal y que tampoco de la gente cercana, que es una forma muy vil y baja de hablar de un servidor, involucrando a terceros y más aún a quien fuera su pareja sentimental. Es decir, ya no es su pareja sentimental la persona que aparece allá. Dice que las acusaciones vertidas en la publicación son falsas, que no se subió un yate, ni mucho menos gozó de la camioneta de ese valor, porque dicen que anduvo en un yate y que andaba en una camioneta BMW. Yo he visto a César González David en una camioneta bastante modesta. No puedo ni negar que tenga una BMW, ni tampoco afirmar, pero yo conozco a muchos que se suben a vehículos muy caros, se toman fotos y lo andan presumiendo en sus redes sociales, o que les echan el aventón. Tampoco me voy a negar si me trepan una BMW, digo, ahí cuando me vean esperando el camión, pues por favor, échenme el aventón. El punto es que, bueno, pues, por eso del calor, hasta el pelo se cae. En fin, ya se defendió César González David y sí me parece que evidenciar este tipo de cosas no son buenas. Ahora mi pregunta es, ¿de dónde viene el fuego? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es fuego amigo o es fuego enemigo? Apuesto mis calzones, nuevos y viejos, a que es fuego amigo. Así de sencillo. Hay muchas envidias, incluso en las mejores familias. Y bueno, para cerrar con broche de oro, porque las buenas noticias también hay que darlas, hubo cateos de predios por droga, en búsqueda de droga hace apenas unos días. Fueron 3 cateos simultáneos aquí en la ciudad capital. Uno fue en Fidel Velázquez, el otro en San Rafael y el último en Santa Bárbara. Y hubo 2 detenidos en estos cateos, además de drogas, dinero y armas. Pero lo más importante fue lo ocurrido apenas hace unas horas y que ya confirmó el fiscal general del estado, Jackson Villasís, y es la detención de dos sujetos que ya estaban identificados
como Rogelio N., alias el Sonrix, y Sergio N., el viernes 9 de mayo, cuando viajaban en autobús de Mérida, Yucatán, hacia Campeche, fueron detenidos. Uno de ellos, Rogelio N., ha sido identificado como generador de violencia, supuestamente relacionado con una serie de ejecuciones en Campeche, Carmen y Champotón. Además que fueron, además de ser detenidos, les decomisaron 200 pastillas de fentanilo, 35 dosis de metanfetaminas, todo con un valor aproximado en el mercado negro de 88,247 pesos. Así que bueno, ahí está la chamba de la Fiscalía General del Estado, para que luego no digan, no, es que no hacen nada. Pues sí, pero tampoco está tan fácil. ¿A quién se imaginaría que viajan en autobús? No tienen dinero. No, pues es que también tienen sus estrategias. Ahora imagínate que viajaran en carro sin placas, ¿no? Como Al Capone, para que luego no nos andemos quejando. Por eso es importante que todos traigamos nuestra placa, para que luego no nos anden haciendo revisiones. Y si hacen revisiones, insisto, ¿tienes algo que ocultar? No, deja que te revisen. Pues no estamos exigiendo seguridad. Tal vez el exceso de multas, pues no. Pero la autoridad sabe lo que hacen. Mientras la hagan bien, pues bueno, ya me voy, mis liberales y los patriotas. No se enojen por la línea amarilla. El problema tiene muchos años y se llama pésima construcción del malecón. No le quito la responsabilidad actual, pero sí hay mucha anterior. Así que bueno, ahí nos vemos a la próxima. Pásenla.